Bueno, arrancamos entonces. Una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta dentro de lo que es historia de la iglesia es encontrar todo lo referente al libro de los hechos, ¿verdad? Porque el libro de los hechos para nosotros sigue vigente porque es un libro que todavía no se ha cerrado, decimos nosotros comúnmente, porque nos cuenta lo que sucede después del Señor Jesús. Eso abarca todos los viajes que hizo Pablo, abarca todo lo que hicieron los apóstoles, pero mirando desde ese punto, nosotros tenemos que entender por qué estudiar la historia de la iglesia. Algunos dicen, ay, es muy tedioso, historia no da gusto, pero en Hebreos 11:40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para nosotros, y yo siempre he dicho, la historia a nosotros lo que nos hace es algo muy importante, que es que no se repita eventos negativos. Prevenir algunas cosas que puedan ser en algún momento de prevención. Yo sé que hay veces que no se puede y otras veces que sí se puede prevenir, porque yo siempre digo que a veces la historia es un poco cíclica, o sea que va en un círculo donde en algún momento cambia y hasta vamos a ser sinceros, hasta en la moda es cíclico, ¿verdad? Algunos dicen, ¿por qué no guardaste, mamá, tu ropa para que yo pueda usar ahora? Ese es lo que dicen ahora los jóvenes, ¿verdad? ¿Y a dónde vos vas a saber que esa ropa que vos usaste en tu tiempo de juventud ahora se va a estar usando otra vez? Y vemos nosotros que es cíclico y la historia viene a ser eso para nosotros. Es una manera en el cual nosotros, si hay algunas cosas que podemos prevenir para que no se repitan de manera negativa, para eso nos ayuda la historia, ¿sí? Y en el versículo 12:1 de Hebreos, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir eso también? De que lo que nosotros hacemos va a quedar como antecedente para el futuro. Si hicimos bien o hicimos mal, con el tiempo eso va a quedar como historia y eso va a ser para bien o para mal, pero lo que sí tenemos que hacer es ir para adelante, ¿sí? Y yo siempre hablo de que la historia es como un árbol, ¿sí? Y acá nosotros vemos este árbol en lo que nosotros decimos en su totalidad. Nosotros vemos aquí sus raíces, vemos su tronco, vemos las ramas y vemos las hojas, ¿sí? Para nosotros, dentro de la historia de la iglesia, las raíces vienen a ser lo que los apóstoles en el tiempo de los hechos hicieron a base de lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. Eso es lo que nosotros vemos que se repite en lo que va en el desarrollo que los apóstoles hacen como un tronco. Ahora, ¿qué sucede? Cuando los apóstoles mueren, y lo vamos a ver en el año 100, que es el último, que es Juan, la iglesia como queda en algunas cosas carente, en ausencia. Y de ahí entonces vemos que se hacen muchas ramas. Vemos, y hasta el día de hoy vemos nosotros que hay algunas iglesias que se dividen a veces por doctrina, a veces por administración, pero se van dividiendo. Y yo siempre digo, a veces tienen las mismas bases doctrinales a excepción de. Y cuando decimos a excepción de, es porque en realidad ese es el punto donde no hubo acuerdo, ¿sí? Pero hay algunas que llegaron a ser sextas o herejías. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que la historia es como un árbol, ¿sí? La historia es como un árbol o también como un río, ¿verdad? El que conoce el río sabe que
el caudal que hace, eso no varía, pero sí tiene una naciente y después vemos nosotros que en algún momento se va y se reúne o se junta con otro río y ahí vemos nosotros otra clase de caudal. Y entonces vemos nosotros que en el río también hay veces donde es playa y otras veces donde es profundo. Pero en realidad lo que nosotros vemos es que mantiene un caudal. La historia nos da perspectiva en los eventos actuales. Cuando nosotros ahora vamos a estudiar lo que es la historia, ustedes se van a dar cuenta de dónde salieron algunas corrientes que hoy se manejan. Hoy ustedes en esta materia espero que ustedes puedan identificar eso. La historia, ¿qué es lo que nos hace? Nos aconseja, nos consuela y nos motiva. ¿En qué momento puede aconsejarnos a no volver a repetir? ¿En qué momento nos consuela cuando ya sucedió y ya no se puede modificar, sino que el Señor te da a veces estrategias para poder hacer y motivar la misma cosa? Entonces, eso es lo que hace la historia. A mí, personalmente, no sé si porque fue una de mis primeras materias, a mí me apasiona mucho la historia de la iglesia, me gusta mucho enseñar, pero cada vez que estudio, y llevo muchos años ya estudiando, cada vez aprendo algo nuevo, cosas que de repente en algún momento yo no sabía, ahora lo sé, y espero que en este año que voy a volver a estudiar historia pueda aprender algo nuevo, porque ese es algo muy importante y apasionante, ¿verdad? Estudiar la historia. Y a veces yo digo Profe, dentro, sí, no quería preguntarte nomás si es que vos estudias luego así para enseñar o cómo es. sí, yo tengo que estudiar antes que ustedes. Ah, Y después cuando voy dando la clase tengo que no, ya volver a sé, ya, pero repasar. para Habla ese, de, pero especialmente para enseñarlo ahí. habla de la didáctica, seguro, profe. Sí, sí. Y en realidad debo todavía materias en la facultad. Hice 2 módulos, me faltan todavía 3, así que todavía tengo que continuar estudiando. Nunca uno termina de estudiar toda la Biblia, ni las herramientas que te dan en esos estudios, pero de manera autodidacta siempre yo trato de mantenerme actualizada en toda la información. Y por eso que le digo que de repente hay algunas cosas que me sorprende, que cada vez que voy estudiando voy aprendiendo algo nuevo que va sucediendo ahora y que a veces yo me doy cuenta, eso ya hubo antes, pero ahora se vuelve a repetir. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros. Para nosotros siempre nuestro libro de base es Coolburn, pero de manera personal, a mí me gusta Justo González, es uno de mis escritores favoritos. Él es cubano, pero en realidad él desarrolló una mayor parte de su educación en los Estados Unidos, pero hubo algo que a él le impactó y de ahí es que nosotros si vemos sus materiales, los libros que yo le mandé de historia del cristianismo, ustedes van a ver que hay mucha historia propiamente dicho, ¿sí? No es de repente fuentes secundarias o terciarias, sino que él trató de tener materiales de primera fuente y eso gracias a su padre y a su abuelo que tenían una biblioteca enorme en Cuba. Cuando muere su padre, la herencia que él recibe es todos esos libros de su papá y eso hace que a él le enriquezca mucho más toda esta parte de la historia. Es un hombre que escribe muchísimo y hace 2 años que falleció, sí, 2018, si no mal recuerdo, falleció. Y es un hombre que en realidad sus libros te cuentan la historia. Él cuenta una historia hace un paralelismo de la reforma y la contrarreforma, hace una perspectiva de lo que es el pentecostal. Y es historia, no,
No es que estamos entrando en ese punto polémico de decir, ah, no, esto está bien, esto está mal. Él te cuenta la historia. Y esa historia es lo que a nosotros nos ayuda a comprender mejor cuando estamos bien o cuando no. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a usar la palabra iglesia? ¿Sí? Y nosotros vamos a ver que en Gálatas dice, todos los verdaderos creyentes en todo lugar y toda edad, visible e invisible. Esos son todo lo que nosotros vamos a ver un poquitito. Cuando vemos iglesia, ¿sí? A veces no vamos a encontrar iglesia, ¿sí? Sino vamos a encontrar verdaderos creyentes, especialmente el libro de los Hechos, ¿verdad? Todo lugar que ellos iban, de todas las edades, vemos que había situaciones, ¿verdad? Donde se hacían visibles o invisibles, como vemos nosotros que el apóstol Pablo en algún evento entre medio de la gente se escabulle, ¿verdad? En eso fue en Éfeso. Y vemos también que Juan en algún momento también, Pedro cuando escapa de la cárcel, que vemos estos varones que en realidad en un momento fueron visibles en la cárcel, pero después desaparecen. Y entonces eso son cosas que nosotros consideramos iglesia, ¿sí? Lo que podemos decir, un resumen de la iglesia. La iglesia nació en el día de Pentecostés, ¿sí? Ese es nuestro primer evento que ustedes van a poner en su cronología, ¿sí? El 30 después de Cristo, ¿verdad? Día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia apostólica, ¿sí? Entonces, el primer asterisco que ustedes van a tener es el año 30 que yo les mencionaba. Y ahí ustedes van a poner entonces el nacimiento de la iglesia apostólica en el día de Pentecostés. Ahora, algunos me van a decir, profe, ¿por qué año 30 si el Señor Jesucristo murió a los 33 años y después de eso recién surge? Porque el calendario que nosotros manejamos es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano a nosotros nos muestra que hay una falencia o hubo un problema en fechas. Y esas fechas entonces se fue modificando se calcula entre 4 y 6 años hay diferencia entre una y otra cosa. Entonces lo que se hace es que el surgimiento de la iglesia es en el año 30, ¿sí? De acuerdo al calendario gregoriano. Profe, Sí. ¿cómo teníamos que poner? Nacimiento de la iglesia apostólica en el día de Pentecostés. En el año 30. ¿Quiénes eran los líderes? Los discípulos, que también fueron llamados después apóstoles. Por eso llamamos a este tiempo la iglesia apostólica. Ahora, ustedes saben lo que nos habla nosotros en los evangelios sinópticos, que nosotros nos cuenta los evangelios, que los discípulos, el Señor tenía muchísimos. Algunos vemos que dentro de esa misión de los 70, esos eran todos discípulos de Jesús. Pero en realidad el Señor Jesús hizo esta comisión apostólica solo sobre 12, que es lo que nosotros conocemos a los 12 apóstoles que encontramos, ¿verdad? En los evangelios sinópticos. Estos 12 es lo que nosotros vemos que desarrollan este tiempo de la iglesia apostólica. ¿Ya notaste ya, Pedro? Profe, ¿podés repetir de dónde dijiste En el que año hizo? 30, ¿verdad? En la cronología. Eli. No, dijiste recién una palabra, usaste sobre los 12. No sé qué dijiste. Seguidores, Había, discípulos. No, habían 70 que recibieron la comisión.
que fueron comisionados, 70 discípulos del Señor Jesús fueron comisionados. Ahora, estos 70, vemos nosotros que nos cuenta que hay algunos que se apartaron, otros dieron algunos motivos, pero el Señor solo le escogió a 12, que es lo que nosotros conocemos a los 12 discípulos y luego apóstoles. ¿Está bien, Lisa? En este Sí. tiempo Profe. también, sí. No quería hacerte nomás una pregunta. Depende. ¿Por qué, por ejemplo, Dios, no? Y como dijiste de los apóstoles, eso dice que Jesús escogió a los 12. Ah, Quería preguntarte nomás, ¿por qué Dios así de repente no nos puede, por ejemplo, usar a nosotros así como en esos tiempos a ellos? Que nosotros tenemos al mismo Espíritu Santo, al mismo Jesús. O sea, ¿qué más nos falta? ¿Qué es lo que nos falta para que que Dios nos pueda usar? Así como yo. ellos No sé. vivieron y le vieron al Señor Jesús. Nosotros por fe le conocemos al Señor Jesús. Por fe le seguimos al Señor Jesús en esa convicción. Pero estos varones estuvieron 3 años y medio con el Señor Jesús, de día y de noche. Esa es la Y gran no es pero diferencia. casi lo mismo que yo, yo, por ejemplo, hace 7 años que te estoy diciendo a Jesús que creo en él. Y todavía no hice ni a la mitad, por ejemplo, de lo que los discípulos hicieron. Ellos en 3 años casi cambiaron todo el mundo. O sea, cambiaronlo prácticamente. Y sí, O sea, más ni 3 años. Así pero de lo nuevo. que el Señor Jesús hizo en los apóstoles es desarrollar una fe que no era adulterada. Ellos también tenían convicciones porque ellos vieron con sus ojos y ahí cambia la cosa, porque antes de que el Señor muera, muchos de ellos no estaban convencidos de seguir al Señor Jesús. Por su carácter mismo, vos te vas a dar cuenta que muchos de ellos todavía no estaban muertos en su viejo hombre. Recién a la muerte del Señor Jesús, en esos 120 días en el aposento alto, es donde ellos en realidad tuvieron una transformación. Y ahí en realidad, y conste que al principio, y vamos a ver en este periodo, conste que ellos al principio, ellos solo se enfrascaron o se quedaron en Jerusalén. Recién ellos con la muerte de Esteban, que nos habla el capítulo 9 del libro de los Hechos, ahí recién ellos se despertaron y tomaron la decisión de poder ir y predicar en otros lugares y no solo quedarse en Jerusalén. O sea que el impacto que ellos tuvieron fue de diferentes situaciones que le ocurrieron, ahí recién ellos comenzaron a entender. Antes de eso ellos no entendían muchas cosas. Pedro mismo viene y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7, le dice, porque eso es lo que la tradición decía. Entonces el Señor le dice, no, 70 veces 7. Y después por eso le da la parábola. Juan y Andrés, cuando hubo una situación que le rechazaron al Señor Jesús, que dice Juan y Andrés, Señor, ¿por qué no pides a Dios que mande fuego del cielo y que los consuma? Ese era el carácter de ellos y ellos estaban con el Señor. Así que de tener transformación, la transformación fue después de la muerte del Señor Jesús. Antes de eso, todavía ellos estaban en un proceso. Y por eso tuvieron ese impacto y por eso es que ellos pudieron trascender en todo el imperio romano de aquel entonces. Cosa que era difícil, pero ellos lo hicieron. ¿Sí? En el tiempo del imperio romano fue una ayuda al crecimiento del cristianismo por dos cosas, ¿sí? La paz romana, porque una de las cosas que siempre difundió el Imperio Romano fue la Pax Romana, o sea, la paz romana, ¿sí? Y el otro era la red de caminos. Y por eso se conoce esa frase que dice, todos los caminos llevan a Roma, porque ellos en realidad lo que hicieron fue todas las ciudades que fueron conquistadas por el Imperio Romano tenía que tener un camino seguro para que la gente pueda llegar hasta Roma.
Entonces ahí vemos nosotros que eso facilita el esparcimiento del mensaje. Y el apóstol Pablo lo vemos, pero cabalmente, como él utilizó toda esa red de caminos. Y otra de las cosas también son las pequeñas persecuciones, que era lo que impulsaban a los hermanos para ir en todo el mundo. Yo siempre digo, hermanos, que en realidad a veces nosotros estamos muy cómodos. No sé si estaríamos preparados para tiempos de persecución. Y yo les diría que hubo un momento dentro del análisis de la historia, yo decía, Señor, ¿será que este va a ser el tiempo en que la iglesia va a ser perseguida? Y sigo todavía mi pregunta, ¿verdad? Para algunos consideran que nosotros todavía no estamos siendo perseguidos. Y es cierto, yo creería que en la década de los 80, hasta los 80, sí había todavía una persecución. Y sí había fervor y sí había gente que predicaban y estaban condenados. Yo siendo todavía una niña en ese entonces, yo recibí de parte de mi familia cuando íbamos caminando a la iglesia, me tiraron piedra y yo estaba con mi familia. En algún momento nosotros teníamos que llevar nuestra Biblia en las carteras porque si en la calle nos veían, nos tiraban piedra, nos derramaban agua y esas cosas hoy no tenemos y la gente no quiere tener su Biblia en la mano. ¿Entienden? Ese es el paralelismo, que en un momento nosotros consideramos que somos perseguidos, pero en realidad no hay todavía una persecución tan grande como los discípulos recibieron esa persecución. A excepción, ¿verdad?, de los países donde el cristianismo no es buen visto y lo vamos a ver por qué también, ¿sí? También alrededor del año 100 Juan muere, el último de los apóstoles, y este tiempo se caracteriza por las persecuciones severas que el imperio romano desató sobre el cristianismo. Ahora, en vez de recibir protección por los romanos, era ilícito ser cristiano y eso era so pena de muerte o condena de muerte. Miles de cristianos daban su vida porque no renunciaban nunca a su Señor ni ofrecerían sacrificios a los ídolos romanos. El crecimiento de este periodo no es tan obvio, pero aún las más crueles persecuciones no podían detener la iglesia de Jesús. Seguía creciendo y estableciendo su organización y doctrina. Hasta ese entonces, los discípulos no tenían organización ni tampoco doctrina, más que ellos enfatizaban lo que decía la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas estas cosas y predicar que Cristo va a venir otra vez. Esos eran los 3 puntos que ellos hacían. No era tan estructurada como decimos, la Asamblea de Dios tiene 17 doctrinas y esas doctrinas son fundamentales. Ni tampoco decir que son, en ese tiempo era una organización como hoy decimos la Asamblea de Dios, una organización. Cosas como esas no había. En el año 313, Constantino llegó a ser el emperador romano. Él sentía que Jesús le había concedido esta victoria y proclamó que el cristianismo sería la religión oficial del imperio. Las persecuciones cesaron y el símbolo del imperio fue la cruz. También llamó el concilio de Nicea, donde estaban presentes representantes de la Iglesia Mundial. Se refiere a la historia de la Iglesia hasta este punto como antiniceno, o sea, antes del concilio de Nicea. En el periodo romano, ahora la Iglesia imperial experimentó otro crecimiento, porque todos los romanos querían entrar, pero el costo fue grande. Números de creyentes sinceros buscaban en el monarquismo la recapturación de la verdadera expresión de su fe. Y saben que, hermano, lastimosamente creo que esas son cosas que todavía no cambian, que no sabemos ser equilibrados, vamos mucho a los extremos. Y Constantino, como incautó todo lo que era en ese momento templos paganos
y la puso al cristianismo, muchas de las cosas que estaban dentro de ese cristianismo, ¿qué hicieron? Hicieron que ese periodo sea un periodo en el cual ellos adopten cosas que no correspondían, ¿sí? Y eso hace que nosotros veamos que se tergiversó el cristianismo, y ahí vemos que habían hombres que no estaban de acuerdo, entonces ellos consideraban aislarse, y ahí nace el monaquismo o el monasterio, comúnmente conocido. Cuando el Imperio Romano cayó en el año 476, la Iglesia tomó la autoridad de una sociedad en desorden. Llegó a ser la primera institución durante el tiempo que llamamos la Edad Media o la Era de Tinieblas. La Iglesia desarrolló una gran jerarquía y doctrinas no bíblicas, que vamos a ver eso. También durante este tiempo sucedió la primera división mayor de la Iglesia cristiana, cuando la Iglesia del Occidente, con su sede en Roma, rompió relaciones con la Iglesia del Oriente, dirigida de Constantinopla. La Iglesia medieval occidental entró en varias cruzadas, luchando mayormente contra los musulmanes. Y eso ocurre en el año 1005 después de Cristo. También seguimos la historia de la Iglesia en el Occidente, y el poder de la Iglesia romana crecía en su apogeo. El Papa aún dominaba la política, nombrando a los reyes, ¿sí? La sociedad estaba también para entrar en grandes cambios. Mientras el Renacimiento sucedió, la cultura occidental, también Dios estaba levantando reformadores adentro de la Iglesia, que vemos como un Martín Lutero, ¿sí? Y vemos como otros varones dentro de la Iglesia. No se escucha, profe. No estoy hablando todavía, Pedro. Segunda parte de la historia, tenemos nosotros, que es lo que se va a hablar en Historia 2, que es uno de los eventos más importantes de la historia, fue el descubrimiento de América, su colonización en las tierras conquistadas por España. Se introducía también el catolicismo, y muchas veces mezclándolo con las religiones indígenas. En Europa, el Renacimiento encontró una iglesia con mucha jerarquía y poca vida espiritual, pero Dios no permitió que su pueblo quedara en tal estado. Por medio de un grupo de reformadores, primero con Martín Lutero, en el año 1517 se empezó un movimiento para volver la iglesia al patrón del Nuevo Testamento. Y acá yo siempre quiero resaltar una cosa. Martín Lutero, su intención nunca fue salir de la Iglesia Católica. Su intención era que se dejara de hacer prácticas que ellos consideraban doctrina, pero él decía que no era doctrina porque no estaba en la palabra de Dios, ¿sí? Pero la Iglesia no aceptaba eso, entonces por eso fue el segundo rompimiento que tiene la Iglesia Católica. ¿Está? Y de esta forma surgieron las iglesias protestantes, ¿sí? Adentro de la iglesia también había una contrarreforma, que ese es algo que a mí me apasiona muchísimo, hacer el paralelismo de la reforma con la contrarreforma. Y es apasionante, hermanos, porque una de las cosas que le puedo decir es que lastimosamente esas malas costumbres se quedó en América Latina, porque nosotros fuimos conquistados, América fue conquistado por España, y España adoptó muy fuerte esa contrarreforma. Y esa contrarreforma vino a impregnarse aquí en América Latina, y por eso nosotros tenemos muchos problemas en algunas cosas.
que vamos a ver más adelante. La iglesia protestante seguía reformándose y desde este tiempo se han formado muchas denominaciones protestantes. Por el momento, hasta donde la última vez que yo investigué, las iglesias protestantes estaban llegando cerca de los 2216. Ese fue hace como 2 años más o menos, que fueron denominaciones que están legalmente registradas. Ahora, existen montones que no están registradas, ¿sí? También se han levantado varios movimientos como el avivamiento wesleyano, el movimiento misionero moderno, que de ahí nosotros vemos que se surge el énfasis en misiones, ¿sí? Que nosotros tenemos varios misioneros que vienen de toda esta Profe, ¿sí? profe, cuando habla así ahí de avivamiento, por ejemplo, habla así de que la gente, eso se convirtieron, no, le aceptaron a Cristo y cambiaron, de eso habla, ¿verdad? Habla de eso, habla de cambio de personas, pero también habla de algunas cosas que se practicaban y que eso hizo efecto en eso. Te doy un ejemplo, hay algunos. Por ejemplo, La Iglesia cuando... Católica, te doy un ejemplo, la Iglesia Católica no permitía que se lea la Biblia. Y cuando viene la Reforma Protestante, una de las cosas que la Iglesia Protestante luterana enfatizó es que es la sola escritura. Entonces ellos comenzaron a influenciar en eso. Y gracias a que en ese momento Johannes Gutenberg hace el invento de la imprenta, eso hace que pueda difundirse la Biblia, porque él una de las cosas que hizo fue imprimir la Biblia. ¿Qué sucede? Que en ese entonces eso es una transformación de avivamiento, de que ellos podían tener la Biblia, que ellos podían leer, porque ellos le consideraban, como eran personas, ellos le decían que no sabían leer y escribir, ¿para qué iban a tener una Biblia? Ese era el énfasis. Pero nosotros vemos que es importante, porque lo que ellos dicen, vos tenés que comparar con tu Biblia si es la misma o no. ¿Sí? Y lo que vemos nosotros del periodo, yo les digo, cuando esto yo comencé a hacer, yo veía lejos más o menos decir el 2020 o 2021. Pero hoy en día, hermanos, ya digo 1900 a 2021, donde nosotros vemos que hay montones de cambios, ¿verdad? Vemos el avivamiento pentecostal en el 1900, surge las asambleas de Dios y también de ahí, de las asambleas de Dios se desmembran muchas denominaciones que hoy siguen vigentes, ¿sí? Y acá está lo que José estaba mencionando de las divisiones, ¿sí? De las divisiones que había. El periodo antiniceno, o sea, el periodo que es antes del concilio de Nicena, era, número uno, era el inicio de la iglesia apostólica en el año 30. En el año 100 es el cierre con la muerte de Juan, el apóstol Juan. Después vemos nosotros el otro periodo, dentro del periodo antiniceno, es la era de mártires, que es del año 100 al 313, donde muchos cristianos murieron por causa del evangelio. Ahora, hubo un periodo donde hubo un edicto de tolerancia que era del 313 al 325, porque después ya Constantino hace oficial, ¿verdad?, la religión cristiana. A partir del 325 viene el periodo que le decimos medieval y que se divide en 3 etapas. El periodo 1 es del 325 al 799, el segundo es del 800 al 1300, del 1300 al 1500.
Estas son las tres divisiones que nosotros encontramos dentro de lo que es la historia de la iglesia, ¿sí? Y vemos también el evento que surge el 1 de enero de 1901, que es el Pentecostés, ¿verdad? En los Estados Unidos. Ahora, miremos un poquitito para tener un panorama. El Imperio Romano en el tiempo del Señor Jesús. Y acá, a ver, vamos a ver si les voy a marcar. Ven acá el puntito. Lo tengo que cambiarlo. Espérenme un ratito. Ahí. ¿Ven algo ahí? El rojito. ¿Sí? Sí se ve. Bueno, les voy a delimitar cuál era el Imperio Romano en el tiempo del Señor Jesús. Es este periodo, o sea que es una parte de África, Medio Oriente, ¿sí? Una sección de Europa, España, ¿sí? Y el que hace la diferencia aquí es el mar Mediterráneo, que es el que les une a todos ellos, ¿sí? Después vemos nosotros que hay otros mares que le circundan a esto, que es el Mar Rojo, el Mar Interior, tenemos el Mar Caspio, el Mar Negro, el Mar Adriático, que son los que le circundan a ellos. Pero esto es originalmente el Imperio Romano en el tiempo del Señor Jesús. ¿Sí? Entramos en el primer periodo, que es el periodo antiniceno. ¿Sí? Y acá necesito que tengan otra vez sus cuadernos de cronología para ir anotando algunas fechas. Ese que sale ahí en la pantalla, vamos a anotar. Así mismo. En el año 30, ustedes ponen inicio de la predicación de Esteban y abajo ponen culminación de la predicación de Esteban en el 35. Y entre paréntesis, ¿verdad? Ustedes pueden poner que es el libro de los Hechos 1, capítulo 1 al 6. El otro es, el 35, es el concilio de Jerusalén. Y en el capítulo, también en la fecha 35, expansión de la iglesia. Pero ¿me puedes repetir esa parte otra vez? El año 35, culminación. El 35 es la culminación de la predicación de Esteban y el concilio de Jerusalén. En el año 50 es expansión de la iglesia. Hechos, capítulo 7 al 15.
Después, en el 68, en la muerte de Pablo. Y en el año 100, la muerte de Juan. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué se le dice edad sombría? y ¿Por la ahora muerte vamos a del hijo? ver. No. Ah, Edad sombría tiene que ver porque hay muy poca información en algunos periodos, específicamente desde el 68 al 100. Porque en la muerte de Juan aparece recién un evento, pero entre la muerte de Pablo y la vida de Juan en la iglesia de Éfeso no hay mucha información. Entonces ahí nosotros nos abocamos a la historia secular. entiendo. Entonces lo que viene después, o sea, después del año 100, ya no es aceptado lo de la Biblia, ¿verdad? Algo así, creo entendido. No, es que a partir del año 100 lo que nosotros tenemos es que los hermanos llevan en práctica nada más los escritos de la Biblia. Ya, O sea que se entiendo. cierra, en el año 100 se cierra el canon. El canon, sí, eso es lo que te iba a decir. Pero no estaba seguro nomás si así era la palabra. Se cierra el canon, o sea que no hay más ningún libro que se tenía que utilizar que fueron por los apóstoles, porque Juan muere, entonces ya no hay más. Ya. Ahora sí ya. ¿Está? Sí, profe. Y como les decía, nuestra fuente de información hasta este punto es del año 30 al año 65, son el libro de los Hechos y las epístolas. ¿Sí? Y del año 65 al año 100 es muy poca la información que nosotros tenemos. Solo algunos historiadores seculares y tradiciones que nos cuentan. Y una de ellas es Josefo, el que nos da información de lo que es la historia secular en ese entonces. Él es un historiador judío, pero en realidad nosotros vamos a ver que él como historiador judío hizo una perspectiva muy al margen. O sea, contaba las cosas que sucedían con los cristianos, pero no desde la perspectiva cristiana porque él era judío. Eso anotamos en la cronología, esta parte. No, esta parte no. ¿Está? Vamos a copiar eso, profe. Vamos a copiar ese. No, pero si querés puedes copiar, Pedrito, ya que estás muy aplicado, no te voy a cortar la inspiración. Ya, ya copié todo. Está muy bien, no te voy a cortar la inspiración. Entramos entonces a hacer un resumen rápido de lo que es el periodo principios del año 30 al 35. Nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Qué significaba Pentecostés? El feriado 50 días después del sábado de la Pascua. ¿Sí? ¿Está? La localidad y la membresía de ese entonces, la localidad era la ciudad de Jerusalén. Las sedes eran el aposento alto, el pórtico de Salomón, el templo y las casas. Sus miembros, judíos de tres clases: hebreos de pura raza, israelita, su lengua era el arameo. Después estaban los judíos helenistas, que eran los judíos de la dispersión, que regresaron a establecerse en Israel y su lengua era el griego.
y los prosélitos, que eran los convertidos de otras razas al judaísmo, que también tenían el idioma del griego. O sea que hasta ese entonces no existían cristianos gentiles, más que el centurión, más que la mujer sinofericia, más que la mujer samaritana. Todos sus miembros eran judíos. Hasta los apóstoles eran judíos. Todo miembro era un discípulo. El gobierno que ellos manejaban era, los dirigentes eran los 12 apóstoles, especialmente Pedro y Juan, porque fueron los que vivieron más tiempo. ¿Y por qué necesitaban ellos poco gobierno? Porque estaban en una ciudad, eran una sola raza, eran obedientes al Señor y estaban en comunión uno con otro por el Espíritu de Dios. Hasta ese momento no había conflictos. Hasta que vamos a ver el Concilio de Jerusalén, a donde sí comienzan los conflictos que vemos en el libro de los Hechos. Profe, Sí. cuando los apóstoles, eso así, estaban, como vos recién dijiste, en comunión, ellos así de repente también bromeaban y eso entre ellos, como, o todo era espiritual, todo era así, esa parte, no se sabe esa parte, si es que de repente ellos bromeaban así, de repente como nosotros eso, y de entre Sí. eso ya entraba ya el pecado, así por ejemplo, cuando habla en comunión y eso cuando estaban todos juntos, ¿cómo era? En Cuando esa parte hablaban, no habla eso, cuando si se no hay habla un de libro. comunión, cuando se habla de comunión, acá se está hablando de todo lo que es la parte espiritual. Acá no se habla de su vida cotidiana. Vos lo que me está preguntando es su vida cotidiana. Ahora, el libro de los Hechos sí nos muestra que muchos de ellos cambiaron su vida cotidiana por esa vida en comunión. ¿Qué quiere decir? Que muchas prácticas que ellos hacían antes ya no lo hacen, porque ellos estaban en comunión. Y entendieron que hay algunas cosas y que vamos a ver lo que el Imperio Romano en ese entonces ofrecía y lo que la iglesia ofrecía, que tenían que en realidad, si elegían seguir al Señor, lo único que les quedaba era tener una comunión, común, unión. ¿Sí? Su gobierno dice que tratando con problemas, o sea que no era tan fácil. El libro de los Hechos, el capítulo 6, habla de un problema con las viudas. ¿Por qué? Porque comenzaron a haber judías y griegas, viudas las dos. Pero ¿qué sucedía? Que en ese momento los miembros eran más judíos que griegos. Entonces, ¿qué era la ayuda? Era más para las viudas griegas que para las viudas israelitas que para las viudas griegas. Entonces, de ahí es que ellos hicieron una reunión donde escogen a 7 varones griegos, ¿sí? ¿Y cuál era su requisitos? Que eran de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. No sé si ese es lo que le hace un poquitito a Pedro responder su pregunta.
¿Está? La doctrina eran tres. El carácter mesiánico de Jesucristo, o sea que tenían que manejar esa faceta del siervo sufriente y también del Mesías Redentor, el Rey, que también esto fue confirmado por la venida del Espíritu Santo, porque el Señor mismo le dijo que iban a recibir poder después, ¿verdad? Que ellos estaban en esa unidad. Y el otro punto, como yo les decía, era predicar de Jesús, de su regreso. Y esto nos hace ver, hermanos, que yo creo que en este tiempo la iglesia también dejó de hablar mucho, que el Señor viene pronto. Y el año pasado saturaron con eso, que el Señor viene pronto, que el Señor viene pronto. Después, cuando la gente comenzó a traer su vida normal, se olvidaron otra vez de que el Señor viene pronto. Muchas personas en ese momento en que no sabía para dónde disparar, confiaban que el Señor iba a venir otra vez y que tenemos que estar preparados y se predicaba sobre eso. Pero después, yo creo que hoy muy pocas son las iglesias que siguen hablando de que el Señor regresa. Y acá los discípulos tenían como su doctrina importante el regreso de Jesús, esperar su regreso. Ahora, ellos no tenían una teología propiamente dicho, pero podemos decir que la teología que ellos manejaban era simple, ¿sí? No era sistemática como hoy nosotros manejamos, que tenemos que tener 4 teologías sistemáticas. El de ellos era muy sencillo. ¿Está? Profe, La comunidad, profe, sí, cuando no quería preguntarte nomás, o sea, quiero saber algo. Por ejemplo, cuando en el Espíritu Santo vino sobre Pedro, ¿verdad? Y Pedro empezó a predicar y fueron convertidos muchas personas. ¿Y vos crees, por ejemplo, que puede suceder en Paraguay? Porque en Paraguay, bueno, hay muchas personas, casi la misma cantidad nomás es, que de ese tiempo cuando Pedro empezó a predicar y se convirtieron muchas personas para Cristo y vinieron a los pies de Jesús. Y yo creo que Paraguay es muy chico, casi igualito que de ese tiempo nomás era. ¿Y vos qué pensás de esto que Dios puede hacer? Así puede cambiar todo un país entero o no. claro que puede ser. El Señor en su soberanía lo puede hacer, pero Él necesita instrumentos en sus manos, ¿verdad? Y en esa, cuando hablamos de instrumentos, es que sea, como dice acá, de buen testimonio, ¿sí? Que sean personas intachables. Y eso tiene que ver en montones de áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra vida. Aunque nosotros digamos nuestra vida privada, cuando nosotros decidimos predicar de Cristo, muchas cosas dejó de ser privado. Entonces nosotros esas cosas lo tenemos que cuidar muchísimo. Cuidar en todas las áreas, cuidar nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No un día decimos sí, otro día decimos no. De esa inmadurez de repente que a veces, yo le digo, a veces, por ejemplo, a mí me preocupa los jóvenes que estando en la iglesia no tienen una novia fija, sino que se pasan cambiando de novia. Y si le conocieron al Señor y saben que ellos tienen que guardarse para una sola mujer, al igual que la mujer para un solo muchacho, en la palabra dice varón de una sola mujer, mujer de un solo varón, ¿sí? Y eso, por ejemplo, deja mucho que desear un testimonio de buen testimonio. ¿Por qué? Porque cuando llega un momento a decir, bueno, quiero hacer esto, ya te van a marcar por todo lo que vos hiciste. Tu testimonio no fue igual. Ahora, sabemos que el Señor siempre es un Dios de oportunidades, entonces hagamos siempre sinceridad ante el Señor para que Él nos pueda respaldar. ¿Sí?
En todas las áreas siempre tenemos que ser cuidadosos, en todas, ya sea nuestra economía. Yo les digo personalmente, porque en la iglesia donde yo nací y crecí, hubo una generación que decía yo me voy a dedicar a predicar, a estar en la campaña, a no salir, porque en ese tiempo la iglesia, las reuniones era de lunes a lunes. Todos los días había actividad en la iglesia, que era campaña, que era oración, que era estudio de la Biblia. Todos los días había actividad en la iglesia, todos los días. Pero ¿qué pasaba? Esas personas, muchos de ellos dejaron sus estudios, no podían conseguir buenos trabajos, querían depender de lo que la iglesia le daba y la iglesia no le podía dar, porque en ese entonces la iglesia no tenía una estabilidad económica como muchas iglesias tienen. Y muchos de ellos, les soy sincera, de manera literal, me es muy triste decir, el resultado de esas personas hoy en día es una persona incompleta, porque quiere servirle al Señor, le ama al Señor, pero no tiene la disciplina de poder hacer las cosas como corresponde. Porque en algún momento ellos se quisieron casar, no teniendo un buen trabajo, de repente ellos querían hacer muchas cosas, ya venían los hijos ya requerían otras cosas, no hubo ninguna planificación, no hubo nada, ellos tenían que trabajar, no podían más hacer, muchos empezaron el instituto, no terminaron, y hasta hoy en día quieren continuar el instituto, y ya han pasado más de 20, 30 años, si no es más, y están con ese deseo, pero no pueden salir porque capaz que no eligieron la persona idónea, en el momento en que ellos tenían que hacer las cosas no lo hicieron, y eso son cosas que nos afectan nuestro buen testimonio. Por eso les digo, la historia a nosotros nos tiene que hacer aprender para no volver a repetir y no decir, no, pero si me va a pasar que me pase. Si hay cosas que vos podés prevenir, prevenirlo, ¿sí? Pero hay cosas que no se puede, que no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos, hagámoslo, ¿sí? Hagamos la diferencia en nuestra historia. Yo les soy sincera, una de las cosas que hasta hoy en día yo me enojo y después digo, pero yo también soy responsable, es que América Latina tiene una sola teología creada, una sola. Después el resto son toditos entre europeos y norteamericanos. ¿Y saben cuál es esa teología que creó América Latina? La teología de la liberación, que es una manipulación, y conste que hicieron pastores evangélicos y sacerdotes católicos, los dos. Entonces, ahí nosotros decimos, ¿qué es el aporte que yo estoy dando a mi historia? Y esa es una de las cosas que yo siempre digo, no estudiamos pero no aportamos, y entonces la historia se queda en un silencio, o como decimos, esta edad sombría. No contamos historia. Continuando, la comunidad, había unidad y había fraternidad. También en lo que hablamos de comunidades de bienes, la iglesia tenía un fracaso financiero. ¿Por qué? Porque ellos tomaron tan en serio ese mensaje de que el Señor iba a venir pronto. Entonces, Ronald quiere hablar. Ronald. Perdón, profe, se me fue sin querer. Ah, Después voy a aportar algo también. no iba a hablar ahora, antes que ya entre en la parte de la comunidad. Nada más mencionar un poquitito lo que decía Pedro, ¿verdad? Con respecto, porque muchas veces nosotros como cristianos nos hacemos esa pregunta de por qué en ese tiempo tantas manifestaciones y en este tiempo aparentemente no, ¿verdad? Y así como había tantas manifestaciones del Espíritu Santo, también faltaba mucha organización en
en ese sentido, y eso podemos ver en Hechos 6, ya donde rápido luego comienza el conflicto, el problema, ¿verdad? Pero mencionar nada más que lo que muchas veces no sabemos no significa que no exista, Ajá. ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que lo que está registrado en la Biblia es porque llamó la atención, porque iba a tener un propósito para más adelante, ¿verdad? Eso no significa que todos, y haciendo una alusión a lo que Pedro decía, ¿verdad? Pero muchos apóstoles murieron rápido, no tuvieron una influencia tan grande, siendo No. apóstoles visibles de Cristo. Y Pablo, creo que, o Pedro, no recuerdo bien el versículo, dice que si aún le conocimos a Cristo en carne, dice él que tenemos que conocerle en espíritu, dice, ¿verdad? Porque ni aún el haberle visto implica algo más después de que él haya ascendido, ¿verdad? O sea, para ellos, en ese contexto significaba vivir por fe. Y para nosotros lo mismo, ¿verdad? Sí. Puede haber algunas eh, diferencias en cuanto, por ejemplo, ellos fueron personas oculares, le vieron a Jesús, etcétera. Pero aún así, después de la venida del Espíritu Santo, el cual hay también tanta controversia hoy en día, ¿verdad? Con los cesacionistas y demás. Así. Ellos, los que quedaron por lo menos vivos, tenían que estar en un proceso. El Espíritu Santo siempre le estaba ayudando. Había una presencia continua en la vida de los apóstoles. O sea, por ejemplo, Pedro en un momento era sabio, en otro momento el Espíritu Santo le tenía que direccionar, ¿verdad? Así Y hoy mismo, en día es lo mismo también. sí. O sea, para ese tiempo, la comunidad cristiana primitiva necesitaba confiar en la voz del Espíritu Santo. Obviamente podemos suponer que ellos estaban mejor desarrollados, ¿verdad? Etcétera. Pero nosotros tenemos la Biblia, que ellos no la tenían. Ahí tenemos la historia, tenemos la Muchas palabra de fuentes. Dios, muchísimas fuentes, ¿verdad? O sea, y lo que quizá ocurre hoy es que no conocemos o no sabemos nada más, Sí. ¿verdad? Que capaz no se registra, ¿verdad? O también podría ser una cuestión de, como dice acá, comunidad, unidad y fraternidad, donde no nos falta inclusive entre la misma denominación, ¿verdad? Esta unidad y fraternidad, ¿verdad? Creo que hay muchos paralelismos y la gente pone muy encima su paralelismo, ¿verdad? Y cuestiones de esas que de repente hacen que uno tire más por ese lado y bueno, si no estuvo con nosotros, seguro que no habrá sido real, ¿verdad? Una persona vino, invitó a tanta gente, la gente vino, 10 15 20 personas, no se habrán convertido todo y así, ¿verdad? O sea, es una opinión nomás con respecto a lo que estaba mencionando Pedro también, ¿verdad? Sí, porque en realidad yo por eso les decía, ¿verdad? Que los discípulos propiamente dicho, estando con el Señor Jesús 3 años y medio, muchas cosas ellos se consideraban que estaban con fervor, pero a la hora de la verdad se mostraba su parte carnal, ¿sí? Pero también hay una cosa que ellos después de la muerte del Señor Jesús, ellos dimensionaron toda esa responsabilidad. Y eso es lo que ellos influenciaron en otras personas, pero siempre con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder ellos hacer eso. Lo que sí nosotros vemos que ellos tenían un problema que era la parte financiera, porque ellos tomaron muy en serio el contexto bíblico que decía que el Señor iba a venir pronto. Entonces muchos de ellos, ya que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, entonces ellos vendían todos sus bienes porque el Imperio Romano hacía algo muy peculiar. Yo me enteré que Ronald es un empresario y se convirtió al cristianismo. Entonces yo me voy y le delato al imperio y le digo, ¿sabe qué, Ronald? No sé si soy yo nomás, pero no se entiende nada, profe. ¿Cómo? Yo No entiendo se te bien. entiende, dice, pero es la compañera nomás, por favor, te escucha súper bien. Ah, no, avíseme nomás, no hay problema. Eh,
Entonces, le doy un ejemplo, como le decía, Ronald es un empresario y se convirtió al cristianismo. Entonces yo me voy y le delato al Imperio Romano y le digo, ¿sabes qué, Ronald? Ya no es solo empresario, ahora ya es cristiano. Entonces el Imperio Romano se iba e incautaba todos los bienes de Ronald empresario. Entonces Ronald se quedaba en la calle por decir ser cristiano. Entonces muchos de los cristianos tomaron la posición de decir, bueno, yo me convierto al cristianismo, entonces voy a vender todas mis cosas antes que me delaten. Y ellos vendían todas sus cosas y el dinero que ellos conseguían de toda esa venta, ellos traían a la iglesia y eso se repartía en el sentido que le tenían que mantener a todos ellos, porque era como vivir en comunidad. ¿Y qué sucede? Que era un fracaso financiero, porque imagínense vivir en la iglesia más de 100, más de 200 personas y que a todas esas personas todos los días le tengan que dar las comidas y lo justo y necesario ayudarles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos aportó. Entonces era un fracaso de poder decir tener los bienes en común. Pero ellos muchas veces lo tomaron desde este punto de vista, que antes que el imperio les saque, entonces ellos vendían todo y como el Señor va a venir pronto, no vamos a tardar tiempo. Entonces eso ellos hacían, pero este patrón no fue establecido en la iglesia fundada por Pablo. Eso era más bien lo que se desarrollaba entre Jerusalén y los demás discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo siempre hacía, y vemos la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Que ellos eran muy generosos, ¿sí? Pero la persecución era diferente también en esos lugares, porque dependía mucho de que si había muchos judíos o pocos judíos, era el tema del énfasis que era. Pero seamos sinceros, Pablo es uno de los que cometió el metejón de pata cuando él habla en Primera Tesalonicense que el Señor iba a venir pronto. Y por eso él escribe en Segunda Tesalonicenses dando detalles de lo que es la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia tesalonicense vendió también todo, así como la iglesia de Jerusalén, y estaban viviendo todo, porque nosotros tenemos que entender, iglesia no es la que hoy nosotros tenemos. La iglesia eran casas donde se juntaban para poder ellos alabarle al Señor. Entonces todo eso es, Una célula ahora, profe. y más o menos, digámosle así, pero todo era en forma secreta. También ellos tenían dos clases de culto, el culto público y el culto privado. El culto público era donde yo decía, vamos a reunirnos toda la casa de Pedro, ¿sí? Ahí podía irse cualquiera, pero también ahí tenían la desventaja de que si venía alguien de, ¿cómo se dice? Se vistió como uno que quiere saber del cristianismo, pero es un perseguidor, como era Pablo, de los cristianos. Entonces se va y después le viene y le delatan a la casa de Pedro, se están reuniendo. Entonces ya se iban todo eso a la cárcel. Entonces ese era algo público, donde ellos hacían algo muy superficial en el sentido de que hay algunas prácticas que no lo hacían. Sí predicaban la palabra, sí cantaban, pero hay otras cosas que no hacían. Ahora, ¿cuál era la diferencia del privado? ¿Por qué? Porque en el público, después de 3 años de estar con ellos, es en realidad que se le invitaba para estar en el privado. Y por eso es que se llaman los catecumenao. Ellos después de hacer su, ¿cómo se dice? Su compromiso, recién ellos podían entrar en estos cultos privados. Y en estos cultos privados se enseñaba, se predicaba y se compartía la Santa Cena. La Santa Cena era la comida que cada uno llevaba y la bebida, y entre eso ellos compartían todo en una mesa larga. Y las ofrendas que se recogían.
¿Estamos bien ahí? Profe, Sí. haciendo nomás un poquito alusión a eso que estabas diciendo de que se predicaba mucho la venida de Cristo y por eso la iglesia creció en ese formato de pobreza. Y yo creo que más o menos de eso se parte también que la iglesia, principalmente la católica, es como que hizo una teología de la pobreza. O sea, vos para ser un buen cristiano tenés que ser pobre, andrajoso. O sea, cuanto menos tenés, sos el mejor cristiano. Y realmente hizo mucho daño eso a la iglesia en general. O sea, no solamente al cristiano católico, sino hasta de alguna manera eso salpica a la iglesia evangélica porque si ves vos una persona que es próspera, evangélica, próspera en el sentido que no le falta nada, está medianamente acomodado, es porque ya tocó plata y otras cosas más, ¿verdad? Así Es es. como que ellos medían la santidad con la pobreza. Y eso, ese es uno de los puntos que yo le hablaba que trae la contrarreforma. Esa es una de las influencias de la contrarreforma, que en realidad nosotros aquí en América Latina, seamos sinceros, todos tenemos una influencia o muy cercana o no tan cercana de lo que es la religión católica apostólica romana, de una u otra manera. ¿Sí? Yo les soy sincera, yo a veces le pregunto a mi abuela algunas cosas de la iglesia católica, porque ella era, pero al pie del cañón con todo el catolicismo. Y no sé si en algún momento les comenté, ¿verdad? Que hasta ella salía a pedir colaboración aquí en el barrio para construir la capilla que está enfrente de mi casa. Con eso ya les digo todo. Y en el momento en que ella se convirtió, cambió montones de cosas. Pero hay algunas cosas que yo era muy pequeña, no recuerdo, no sé. Entonces hay algunas cosas que yo a ella le pregunto a veces, cosas de la Iglesia Católica, y que entonces ella me cuenta. Entonces, de una u otra manera, siempre tenemos alguien que cuenta cosas de la Iglesia Católica. Y si eso nosotros no fuimos transformados, esas costumbres queremos a veces introducir en la iglesia evangélica, directa o indirectamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos muchos problemas y una de ellas es lo que estaba mencionando May, ¿verdad? Hay algunas cosas luego o de la limosna o de repente tenés que estar sí o sí, porque nosotros vamos a ver en Semana Santa o fin de año la gente, pero filas y filas están enfrente de la iglesia. ¿Sí? Pero después, a no ser que haya un casamiento, una primera comunión, una confirmación, o de repente haya un cumpleaños de 15 que se tenga que hacer una misa, o de algún muerto, bueno, le vas a ver a las personas, muy pocos son los que fielmente se van una vez a la semana. Esa costumbre también nosotros lo traemos a la iglesia, lastimosamente. ¿Sí? Ahora, los milagros también tenemos que hablar que formaba parte de la iglesia cristiana. Las sanidades también era un momento en el cual se evangelizaba. Por medio de las sanidades se hacía evangelismo, pero siempre se presentaba el juicio de Dios para aquellos que no le conocen a Dios. Por eso es que a veces nosotros hablamos o hacemos mención de que hoy en día la gente viene por los milagros o por los panes, pero no por quien bendice los panes y los peces. Pero ese es por culpa nuestra que nosotros no evangelizamos a esas personas para que ellos puedan alcanzar esa bendición de la sanidad. Porque a veces nosotros oramos por su enfermedad o por la situación, pero no le presentamos el plan de salvación. Primeramente tenemos que presentar el plan de salvación y después hablar de sanidad. Ese ya es un plan evangelizador. Pero si nosotros oramos por esa persona para que el Señor haga un milagro
y no le explicamos en qué consiste, de dónde somos, cómo es, esa persona puede malinterpretar todas esas cosas. Entonces nosotros no estamos ganando almas para Cristo. ¿Sí? No estamos hablando del juicio. ¿Sí? Y cuando decimos, ¿y qué juicio, profe? Y que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, según sus obras, según la fe que han tenido en Jesucristo. Él les va a juzgar. ¿Sí? Ahora, según el libro de Hulbert que ustedes habrán leído, ellos tenían también defectos y su único defecto era la falta de celo misionero. ¿Qué quiere decir? Que ellos se aglomeraron todito en Jerusalén, los discípulos, ¿sí? Y con eso, esas 120 personas, ellos predicaron en Jerusalén, estuvieron todo en el sector de Jerusalén, o sea, en el pórtico de Salomón, en las casas, estuvieron en el aposento alto, pero era ahí. Y ellos estaban casi volviendo a lo que Israel cometió el error. ¿Y qué fue el error de Israel? De no ser de testimonio a las naciones. Israel adoptó las cosas de las naciones y no las naciones adoptaron cosas del pueblo de Israel. Y una de ellas, ¿cuál es el ejemplo que nos da? Cuando el pueblo de Israel vino a conquistar la tierra prometida. Y nosotros vemos que en esa conquista, Josué le da montones de cosas que tenían que cuidar. Y una de ellas es que él le dice que se tenía que exterminar los pobladores de cada tierra. ¿Y qué ellos hicieron? Hicieron convenios económicos. Hasta que exterminaron ellos, era todo eso, y se quedaron otra vez Israel pequeñito. Y eso es lo que el Señor le estaba llamando otra vez la atención a los apóstoles, que él había llamado para ir a todo lugar y no solo en Jerusalén. Y lastimosamente, para que ellos puedan entender esto, es la muerte de Esteban. Profe, profe, Sí, por ejemplo, cuando viste vos estabas hablando de sanidad, sí. que él acompañaba a los apóstoles, ellos sanaban. Y por ejemplo, ahora, por ejemplo, si, o sea, porque muchas veces no se sanan, por ejemplo, ahora las personas eso. Por O falta sea, de si fe. es, no sé si es falta de fe, Es pero por eso todos te de los, digo, yo por ejemplo, por mucho y ahora ya veo ni uno no se sanado. es por falta de fe, no es no es por tu fe, es por la fe del otro. Por eso es que yo les digo que muchas personas vienen por el pan y los peces, o sea, el resultado, pero no el que bendice esos panes y esos peces. Nosotros tenemos que mostrarle a esa persona que Jesucristo es el que da eso, que no somos nosotros. O sea que, o sea que Dios conoce los corazones de cada persona, ¿verdad? Claro. Y por eso él dice que él conoce las intenciones y hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si hay alguna persona que está viniendo, como yo le suelo decir, hay algunas que vienen con buenas intenciones y otras que vienen con malas intenciones. Entonces, eso va a ser un grave problema. Y cómo nosotros no podemos dar cuenta cuando una persona viene con buena intención o no, así para orar por ella o por Y él. para eso el Señor nos ha dado el don de discernimiento. El don de discernimiento, ese nos va a hacer identificar la intención de esas personas. Porque viste que el don de discernimiento no es que discierne el espíritu de repente de los espíritus inmundos que están dentro de las personas, o sea, No. de El satánico, brujería, discernimiento, cosas así. el discernimiento de espíritu, Pedro, es el don en el cual te hace ver las intenciones de la otra persona, pero es el Espíritu Santo el que te muestra. ¿Sí? Y ese abarca montones de cosas, montones. No es solo una, que es la parte espiritual, si alguien viene con poseído o no.
es en montones de cosas. Y por eso es que cada cristiano tiene que desarrollar el don de discernimiento. ¿Sí? Profe, y puede ser también que capaz que la persona quien ora por el enfermo no esté preparado, ¿verdad? Porque muchas veces yo me imagino si se sana, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, me va a asustar. No es que, o sea, tipo que me va a asustar eso si es que de repente se sana una persona, me va a sorprender demasiado ya. Y tipo que no estoy re preparado. Capaz que sea por eso también. Yo estaba calculando, o sea, pensaba. Y es un proceso, Pedro, es un proceso. Todos los seres humanos tenemos que pasar por cosas que en realidad tenemos que ir comprendiendo a medida, por eso dice, a medida de la profundidad, ¿verdad? A medida de lo ancho y de lo alto de nuestro entendimiento. El Señor no te va a dar algo que vos entiendas si tu mente no está capacitada para eso. Silvia, ¿querías hablar? Justo se fue al baño un ratito, profe. Ahí ya está viniendo. Bueno. Ahora sí, un ratito más, profe. Con respecto al libro nomás, en esa partecita justamente donde vos estabas acotando, profe, yo por lo menos entendí de que ellos en principio también, los apóstoles, lo que hicieron cuando se reunieron solamente y se concentraron en Jerusalén es como privatizar otra vez el evangelio. O sea, lo que ellos quisieron otra vez es que solamente los judíos tengan ese alcance exclusivo de la salvación, ¿verdad? Por eso justamente se da el desenlace de Esteban, ¿verdad? O sea, para que la palabra de Dios pueda esparcirse y no solamente esparcirse, sino que también llega a los gentiles y a los demás, demás judíos, ¿verdad? O sea, que se ha visto por todos, ¿verdad? Sí. Porque en realidad ellos como que se sintieron tranquilos porque Pedro en ese día de Pentecostés, ¿verdad? Que él se levantó y les dijo a todos los varones judíos que vinieron ahí para la fiesta, él les predicó y dice que más de 3,000 se convirtieron. Y ellos creyeron que al predicarla eso, que eran de la dispersión, ¿verdad? Que todos ya se iban a convertir, cuando en realidad en algunos lugares no llegó todavía el mensaje. Podemos decir, como el libro de Romanos, que sí el mensaje llegó porque se habla de que los que se convirtieron con la predicación de Pedro es lo que llevaron a Roma y que ahí surgió la iglesia en Roma. Es la única, la historia nos cuenta sobre eso. Pero no hay otro más que el evangelio personalizado, que vemos que Felipe, por ejemplo, le predica a ese varón, ¿verdad? Camino, cuando él no sabía cómo fue, él se fue y le predicó. O le vemos a un Pedro que él creía que era solo para los judíos y el Señor le muestra esa manta de todos los animales impuros. Entonces, el Señor les confrontaba a ellos por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Silvia. La expansión de la iglesia entonces ocurre con el martirio de Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, de gracia y poder. Y acá surge la palabra más trascendental que nosotros vamos a ver de aquí en adelante, y es mártir. Esteban es el primer mártir dentro de lo que es la iglesia cristiana apostólica. Pero el significado, y esto quiero que anoten, que marquen, mártir, quien muere por causa de Cristo. Hoy en día, si ustedes buscan en el diccionario, mártir no significa esto. ¿Entienden? Y acá vemos la expansión de la iglesia. Me avisan qué hora.
9 y 13. La persecución efectuada por Pablo en el capítulo 8 y 9 del libro de los Hechos, que fue el resultado, ¿verdad?, de que los cristianos se dispersaron y llevaron el mensaje por donde quiera que iban. Y eso que hace que Pablo comience a predicar más adelante esos lugares más remotos, ¿verdad? Al principio él perseguía, después él era el perseguido por ir en esos lugares a predicar. ¿Viste cómo es lo peculiar que el Señor hace a veces? Después el otro es Felipe en Samaria, que yo le estaba mencionando, que de un momento a otro el Señor le lleva en este lugar y él comienza a predicar, ¿sí? Y aquí se considera que es la primera iglesia reconocida fuera de Jerusalén, la iglesia de Cesarea. ¿Sí? Esta es la primera iglesia y esta fue predicada por Felipe. El cuarto es Pedro en Jope y en Cesarea con Cornelio. Este es el otro evento que yo les mencionaba, que el Señor le tuvo que sancionar, ¿verdad?, a Pedro por una predicación que él hizo con referencia al evangelio a los gentiles. Y cómo él le sancionó por medio de esta visión de los animales impuros. ¿Sí? En Hechos capítulo 10 y 11 encontramos. La otra es la conversión de Pablo, que es conocido como el apóstol a los gentiles, que es Hechos capítulo 9. El otro punto es Hechos capítulo 11, el versículo 19 y 20, nos habla ya de lo que es la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea que ellos, este grupo, aunque ellos salieron de Jerusalén, ellos seguían hablándole solo a los judíos. ¿Sí? O sea, en ciudad que ellos se iban, ellos le buscaban a los judíos nomás. Es como las comunidades que hoy decimos, las comunidades paraguayas que están en el extranjero, ¿verdad? Uno se va y lo primero que busca es una comunidad paraguaya. Pero aquí el Señor, eso es una de las cosas que más adelante le va a sancionar por medio, ¿verdad?, de lo que es el ministerio de Pablo. ¿Sí? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y ahí vemos que la iglesia de Antioquía era la primera iglesia también donde habían miembros judíos y griegos. Y juntos adoraban a Dios. ¿Sí? Después vemos que en Antioquía estaba Bernabé, ¿sí?, por comisión de Jerusalén. O sea, en Jerusalén vieron y le mandaron a Bernabé en Antioquía. Y acá vemos que Bernabé se va y le busca a Pablo en Tarso. ¿Sí? Y se va y le dice, Pablo, vamos a ir a trabajar. Y ahí vamos a ver entonces que ahí en la iglesia de Antioquía también, la primera vez que se llama a los discípulos como cristianos también. La iglesia de Antioquía tenía algo muy peculiar, que ellos ayudaron a los pobres en Jerusalén. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que Jerusalén fue sitiada. ¿Sí? Fue sitiada por un buen tiempo antes de ser destruida en el año 70. Entonces, Jerusalén estaba muy fuertemente pasando problemas económicos. Entonces, Antioquía ayudó a Jerusalén, a las iglesias en Jerusalén, económicamente. Y la iglesia de Antioquía, el libro de los Hechos nos habla, capítulo 13, que enviaron misioneros, que vemos que el Espíritu Santo pide que se la parte
a Pablo y a Bernabé para el ministerio. ¿Sí? Que vemos ahí que Pablo después hace su primer viaje misionero con Bernabé y Juan Marcos. ¿Sí? Pero después vemos nosotros que Juan Marcos, por miedo, ¿verdad?, a las pestilencias que ocurrían en ese momento, él a mitad de camino les abandona. Y acá tenemos el Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 15. Y se ponía asunto inmediato, admisión de los gentiles con y sin circuncisión y la ley de Moisés. Ese era el problema, ¿sí? ¿Cómo iba a ser el trato de los gentiles y el trato de los judíos dentro del cristianismo? ¿Sí? Y el asunto completo ¿es el cristiano para toda raza y toda nación? ¿Bajo cuáles condiciones? Y ahí entonces es, circuncisión fue para los judíos. El bautismo en agua es para nosotros. Y me van a decir, profe, ¿por qué bautismo en agua? El bautismo en agua es la evidencia en el cual yo me estoy presentando públicamente de que he decidido hacer un cambio. ¿Sí? Entonces, la primera evidencia de mi transformación es el bautismo en agua. ¿Sí? El concilio de Jerusalén fue público porque estaban los apóstoles, estaban ancianos, también estaba Jacobo, el hermano del Señor Jesús, conocido también como Santiago. También el libro de los Hechos nos muestra que hubo una discusión y contienda. Y dice, no pequeña, porque imagínense que ellos, acá Pedro puede contestar una de tus preguntas. Se peleaban, también había sido Pedro. Y dice que en esta discusión era por el que sí, ellos se peleaban también. Se discutían. Sí, porque la discusión y contienda no fue pequeña, dice. Y ahí viene, yo siempre digo las palabras sabias de Santiago en Hechos capítulo 15, versículo 9 al 11, que dice, ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros, ellos como judíos, y ellos, los gentiles, purificado por la fe sus corazones. Antes creemos por la gracia del Señor Jesús que seremos salvos de igual modo que ellos. Esto es lo que ayudó a hacer el equilibrio en lo que es la historia de la iglesia cristiana. ¿Sí? No hacer más diferencia, porque Dios no lo hizo, entonces ellos no lo tenían que hacer. ¿Está? Y nos quedamos hasta aquí, porque después arrancamos ya con la iglesia entre los gentiles. Entonces, hasta aquí nos quedamos.